13 razones por las que Hugo Chávez acabó con la economía de Venezuela. Cuando se habla de Venezuela, generalmente son dos temas los que resaltan. Uno, la opacidad de su situación política, y otra, su terrible situación económica. Pero no siempre fue así. El país caribeño ha tenido buenas y largas épocas de prosperidad económica, desde que se descubrió las inmensas riquezas petroleras y mineras que escondía en su territorio, y que la convirtieron en una de las naciones con mayor potencial de la región y el mundo. Y no solo tiene las mayores reservas de petróleo del mundo, más de 300.000 millones de barriles, también tiene colosales reservas de gas natural, carbón, hierro, oro y otros minerales de gran importancia. En términos de riqueza de recursos, a Venezuela no le falta nada, y podría decirse que tiene para exportar de todo, hasta la belleza de sus mujeres. Sin embargo, años de gobiernos elitistas que descuidaron la inversión social y la inclusión de los sectores más desprotegidos permitieron que una figura ascendiera como un salvador que les daría a los venezolanos más pobres la oportunidad de surgir: Hugo Rafael Chávez Frías. Hoy te traemos la historia y las razones de cómo el gobierno populista de Hugo Chávez y sus sucesores acabaron con la economía de la que sería el Qatar de América del Sur. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Durante los primeros años de su largo gobierno, Chávez dio ayudas económicas a una parte importante de la población más desprotegida del país: casas, trabajos y educación, cosas que probablemente jamás habrían tenido con otra persona en el poder. Sin embargo, todo lo que se gastó y la manera en la que se hizo para el beneficio de esa porción de la población terminó gestando la perdición económica del norte de Sudamérica. Y es que todas las políticas de Chávez, la mayoría populistas, fueron destruyendo el sistema económico de Venezuela progresivamente. Los problemas pasaron casi desapercibidos durante la época dorada de la bonanza petrolera, una que le dio al gobierno venezolano ingresos multimillonarios con lo que podían importar lo que hiciera falta y más. Pero cuando Chávez murió y el precio del barril de petróleo se desplomó a casi $20, el aparato productivo ya estaba destruido y la economía asfixiada por una hiperinflación de varios dígitos. Su población había sido condenada a décadas de pobreza. Empezamos con la historia de Venezuela, una bastante similar a la de los demás países de Latinoamérica, que inicia con la llegada de europeos y una colonización que duraría varios siglos. En Venezuela, el petróleo ya era un recurso valioso antes de la conquista española. Los pueblos indígenas del país aprendieron a utilizar el petróleo crudo y el asfalto que se filtraba del petróleo, que escapaban hacia la superficie a través del suelo. El espeso y oscuro líquido era conocido como mene, y su principal uso era para propósitos médicos, de reparación de embarcaciones y también como fuente para el fuego y la iluminación. La llegada de Cristóbal Colón. Era el tercer viaje de Cristóbal Colón y de Gustavo de Sousa cuando llegaron a la costa oriental de Venezuela en 1498. Ese desembarco daría inicio a la colonización de su territorio a lo largo de varias décadas. Los colonizadores se encontraron con una densidad demográfica mucho menor que la de estados con niveles de agricultura más avanzados como los de América Central y las regiones de los Andes, donde los incas dominaban. En Venezuela había un número elevado de etnias que pertenecían a grupos culturales muy diferentes y dispersos. El desarrollo tecnológico de estas etnias era bastante bajo, apenas empezaban a aprender a manipular metales, y el mene, cuando llegaron los españoles, eran recolectores, agricultores y fabricaban ornamentos. Sus armas eran lanzas, arcos y flechas, algo que no se comparaba con el equipamiento de los europeos compuesto por espadas de acero y sus temibles armas de fuego. Además, los invasores contaban con un arma probablemente más letal: los gérmenes, virus y epidemias que traían consigo. Al igual que todas las demás conquistas a lo largo del continente, la de Venezuela fue violenta y cruel, hasta el punto de lograr que lo inhumano fuera parte del día a día. La esclavitud abundó, pese a leyes temporales firmadas por los reyes de España de prohibirla. Y fue el detonante de constantes guerras entre indios y españoles, que durarían más de un siglo. El tráfico de indios, genocidios, la explotación de perlas y recursos, contrabando, epidemias mortales, emboscadas y la fundación de nuevos asentamientos fueron constantes durante las siguientes décadas. A lo largo del siglo XV, especialmente acercándose hacia el final, empezaron a llegar conquistadores de diferentes partes de Europa.
Venían de Portugal, Países Bajos e Inglaterra, todos con el mismo objetivo: saquear los recursos de la región sin importar el costo. Para inicios del siglo XVI, ya el dominio europeo estaba consolidado por toda la zona costera de Venezuela y la penetración hacia el interior avanzaba a grandes pasos. Por supuesto, España fue el imperio que ejerció el mayor dominio sobre lo que sería el territorio venezolano, el cual reclamaría como suyo ante las demás potencias europeas que querían un trozo del gran pastel. Hubo eventos de todo tipo durante la colonización de Venezuela, pero uno de los sucesos más curiosos y olvidados sobre esta oscura época fue cuando la corona española le cedió el país a una familia alemana muy acaudalada: la cesión de Venezuela a los Welser de Augsburgo. El rey de España, Carlos I, y bajo el título de Carlos V, quería volverse emperador del Imperio Romano Germánico, o la antigua Alemania. Pero para poder materializar su ambición tuvo que ganarse a los 7 príncipes electores, con costosos e inimaginables regalos. Por lo que el rey español terminó enormemente endeudado con diferentes banqueros europeos y con la poderosa y adinerada familia alemana Welser de Augsburgo. Cuando finalmente fue nombrado emperador del Imperio Romano Germánico en 1520, no tenía dinero para comenzar a pagar la deuda de la corona. Y tras negociaciones que duraron años, acordaron que en vez de dinero a la familia Welser Augsburgo, se les cedieran terrenos en el Nuevo Mundo para que lo explotasen como quisieran. Carlos I le cedió a los Welser la provincia de Venezuela, la que estos bautizarían como Kleine Venedig, o Pequeña Venecia, y de allí el nombre. La familia alemana aceptó porque su patriarca, Bartolomé Welser, estaba obsesionado con la búsqueda de la legendaria ciudad hecha de oro, El Dorado. El acuerdo le otorgó una línea de tierra de alrededor de 900 kilómetros, que iban desde muy cerca de la frontera con Colombia, existente actualmente, hasta lo que sería la ciudad de Barcelona, en el estado Anzoátegui, al oriente del país. El rey les dio el derecho de elegir los gobernantes y de mantener el control total de la región, a cambio del 10% de todo el oro que encontrasen. Los Welser invirtieron llevando miles de esclavos desde África y cientos de mineros para buscar la mítica ciudad hecha de oro y grandes riquezas. Nunca encontraron El Dorado, tampoco cantidades de oro importantes. Los enormes yacimientos de oro estarían a unos cientos de kilómetros al sur, en el que sería el estado Bolívar siglos después. Pero crearon infraestructuras y fundaron ciudades, entre las que destacó y sigue manteniéndose en pie Maracaibo, en 1529. Tener una colonia alemana dentro de una colonia española era demasiado problemático, y el rey Carlos decidió nombrar su propio gobernador interino, para eventualmente terminar el acuerdo con los Welser en 1546, ejecutando a los miembros que intentaron reclamar sus derechos en el territorio venezolano. Pasarían más de 3 siglos desde aquella invasión europea hasta que Venezuela se volviera libre e independiente del colonialismo español. La independencia de Venezuela. El 19 de abril de 1810 se inició el proceso que le daría la ansiada independencia a Venezuela, y el acta de independencia creada por el primer Congreso Nacional de Venezuela sería firmada el 5 de julio del año siguiente. Sin embargo, estos solo serían los primeros pasos impulsados por la sociedad patriótica para que Venezuela se convirtiera en un país soberano. Todavía tenían que derrotar a los españoles en el campo de batalla. Como está escrito en la historia, Simón Bolívar y el general Antonio José de Sucre serían 2 de los grandes protagonistas durante una guerra que duró más de una década y se extendió a los territorios de varios países como Colombia, Perú, Bolivia y Ecuador, los cuales también terminaron ganando su independencia. El caso de Venezuela fue complicado. Se establecieron hasta 3 repúblicas. Las 2 primeras fracasaron estrepitosamente por las influencias españolas que no le daban respiro a los independentistas que reclamaban su derecho a ser libres. Sería el 24 de junio de 1821, cuando después de ganar la batalla de Carabobo, que Simón Bolívar y su ejército libertador consolidaron la emancipación de Venezuela. Sin embargo, no sería hasta el 30 de marzo del año 1846, cuando la reina Isabel II de España reconoció totalmente la independencia y soberanía de Venezuela. A partir de allí, el país fue escribiendo su propia historia, llena de guerras civiles e inestabilidad, pero se volvería más interesante para el mundo cuando se descubrieron los grandes yacimientos del oro negro. La década de 1910, el inicio de la era petrolera en Venezuela. Si bien se conocía la existencia de petróleo en Venezuela desde hacía muchísimo tiempo, los primeros yacimientos importantes no fueron perforados hasta inicios de la década de 1910, y debido a la iniciativa del dictador militar Juan Vicente Gómez. Venezuela estaba endeudada tras décadas de guerras civiles y había perdido acceso al crédito internacional
por las políticas del predecesor de Vicente Gómez, otro militar de nombre Cipriano Castro. Así que para recuperar el aprecio internacional y conseguir más ingresos fiscales que ayudaran a pagar la deuda externa, Vicente Gómez le abrió las puertas a las grandes transnacionales petroleras para que fueran a Venezuela a buscar petróleo. Les dio generosas concesiones y permitió que la industria petrolera aflorase. En 1914, Caribbean Petroleum descubrió el primer pozo petrolero de importancia en Maracaibo, Mene Grande. Este evento desató una ola de compañías internacionales que aterrizaron en Venezuela con la intención de obtener un trozo del pastel. Y pronto muchos más campos fueron descubiertos, pero el inicio de la Primera Guerra Mundial paralizó en gran medida el desarrollo de la industria petrolera en todo el planeta. Afortunadamente para Gómez, la guerra terminó algunos años después, solo para que descubrieran el pozo Barroso II, uno de los más grandes del mundo para aquel momento. Esto puso a Venezuela en el ojo del planeta entero, y en 1928 se había convertido en el mayor exportador de petróleo del planeta. Si bien Venezuela obtenía muy pocos beneficios, mientras las grandes petroleras se lucraban desproporcionadamente gracias a las facilidades y el apoyo que brindaba el gobierno, el dinero fue de gran ayuda para mantener la dictadura de Gómez y así gobernar por más de 20 años. Incluso le permitió dar un discurso en 1930, donde aseguró haber cancelado toda la deuda externa del país. Aunque también generó el primer fenómeno del mal holandés en el país, fenómeno que sucedió por el aumento exagerado de ingresos de dólares al país, lo que fortaleció la moneda local y a su vez impulsó las importaciones por ser más baratas. Esto les restó capital y mano de obra a otros sectores económicos como la manufactura y la agricultura. En Venezuela, la producción agrícola empezó a colapsar, pasando de representar 1/3 del PIB nacional a una 10ª parte. Muchas otras industrias corrieron con la misma suerte. Esto aumentó el desempleo por la falta de inversión en nuevos negocios y por el cierre de otros, incrementando también la pobreza de una sociedad con graves problemas, escasa educación, salud e infraestructura. Eran ya las consecuencias de la dependencia al oro negro. La creación de la OPEP y la prosperidad para los países exportadores de petróleo. Ya en 1940 el país había descendido hasta el 3er lugar como productor de petróleo más importante del mundo. En 1943, el entonces presidente Isaías Medina Angarita promulgó la Ley de Hidrocarburos. Fue un paso visionario decisivo para que Venezuela recuperase el control de su industria y también le dio el 50% de la bonanza petrolera. Durante y después de la Segunda Guerra Mundial, el auge en la demanda petrolera impulsó a la producción venezolana, llegando a ser de casi 1 millón de barriles diarios. Increíblemente eso es más que la actual, de alrededor de 700,000 barriles diarios, según fuentes oficiales. Aunque todo cambiaría cuando los países del Medio Oriente empezaron a producir cantidades importantes de petróleo a mediados de la década de 1950. Además, Estados Unidos prácticamente cerró a las importaciones de petróleo y de pronto había demasiada oferta y el desplome de precios era inevitable. Debido a esto nació la OPEP en 1960, con la unión de Venezuela, Irak, Irán, Arabia Saudita y Kuwait como miembros fundadores. Y con una estrategia de controlar la oferta, coordinar precios y lograr tener más control sobre sus industrias petroleras. Esto daría inicio a una de las épocas doradas de los países exportadores de petróleo, el boom de los 70. Y la mayoría de estos países querían nacionalizar sus industrias. Venezuela inició el proceso en el año 1971, bajo el mandato de Rafael Caldera, quien aprobó una ley que nacionalizaría toda la industria del gas natural. Venezuela hoy sigue siendo el 6º país con las mayores reservas de gas natural en el mundo, solo superado por Emiratos Árabes, Qatar, Arabia Saudita, Irán y Rusia. Volviendo al tema del petróleo, se promulgaron muchas otras leyes con el fin de regular a las transnacionales y aumentar los beneficios del Estado. En 1973, un embargo petrolero de la OPEP cuadriplicó el precio del petróleo, lo que hizo que el ingreso per cápita de Venezuela fuera el más alto de América Latina. Tras solo 2 años del embargo, las inesperadas y masivas ganancias sumaron $10,000 millones al gobierno, lo que desencadenó una mala gestión y corrupción desenfrenada. Los expertos estiman que entre 1972 y 1997 fueron desfalcados alrededor de $100,000 millones a la renta venezolana. El 1 de enero de 1976, el entonces presidente Carlos Andrés Pérez nacionalizó la industria petrolera y nació PDVSA o Petróleos de Venezuela S.A. A la estatal petrolera le fue tan bien que a inicios de los años 80 iniciaría una campaña agresiva de expansión internacional, comprando refinerías en Europa y Estados Unidos.
Citgo se convirtió en la adquisición más importante y la que hizo de PDVSA la tercera mayor compañía petrolera del planeta, y también ocasionó por segunda vez el fenómeno del mal holandés. Cuando los precios del petróleo cayeron a mediados de los 80, la industria petrolera, que crecía y obtenía ingresos en divisas desproporcionadamente, había reducido la producción industrial del país del 50 al 24%. Esto desencadenó una crisis seria que se extendería hasta finales de los 80, ya que el país se encontraba endeudado por la expansión internacional de PDVSA, y Carlos Andrés Pérez, ya en un segundo mandato, tuvo que aumentar la recaudación fiscal, lo que incrementó el malestar social. El descontento social crecía como una olla de presión, y el 27 de febrero de 1989, la población de los sectores más humildes de Caracas salió masivamente a las calles en una desmedida ola de saqueos y disturbios, lo que se conoció como el Caracazo. Según cifras oficiales, las protestas dejaron 276 muertos, pero extraoficialmente se dice que la cifra pudo ser de más de 3.000. Este fue el escenario para que emergiera el personaje que protagonizaría un golpe de Estado y que terminaría decidiendo el futuro del país. En 1992 aparecería Hugo Chávez para dar el primer intento de golpe de Estado, el 4 de febrero. El segundo fue el 27 de noviembre, liderado por otros militares. Ambos sucesos cambiarían el rumbo del país para siempre, aunque el del 4 de febrero tiene más resonancia histórica, precisamente por la figura de Chávez. Y como piensa la mayoría de la comunidad internacional, lo que se gestó bajo su mandato no fue precisamente una democracia. ¿Por qué falló la democracia en Venezuela? La respuesta corta: por ceder todos los poderes a un solo hombre. Tras la muerte de Chávez, la posibilidad de terminar con el socialismo en el país parecía posible. El nuevo líder tenía muchas carencias. Sin embargo, casi 10 años después, nunca se logró. Los motivos fueron varios. El régimen de Nicolás Maduro ha tenido un apoyo importante de sus aliados externos: Cuba, Rusia, China e Irán, de quienes ha recibido inteligencia, armas, dinero y tecnologías. Las sanciones económicas no afectaron demasiado a las élites del gobierno y no forzaron ningún cambio. La oposición venezolana falló y no supo conducir el cambio. Los líderes militares no encontrarían beneficios con un cambio. En ningún escenario democrático tendrían las posibilidades, riquezas y el poder del que gozan. La presión internacional no se mantuvo lo suficiente y las divisiones debilitaron a la oposición venezolana, la cual se enfrentaba a toda una maquinaria gubernamental, con todo el sistema judicial, electoral y económico a su favor, además de las instituciones armadas. Ahora veamos las 13 razones por las que Hugo Chávez destruyó la economía de Venezuela. Número 1. El poner sus manos en PDVSA. En el 2001, Chávez promulgó su ley de hidrocarburos, la que le permitió poner sus manos y controlar el funcionamiento de PDVSA a partir del año 2002. Por ejemplo, inicialmente obligó que el 10% del presupuesto de inversión anual de la compañía se destinara a programas sociales, y esto sería solo el comienzo. Número 2. Los despidos masivos en PDVSA. La injerencia de Chávez en PDVSA creó malestar interno y generó huelgas masivas. El gobierno ya mostraba su autoritarismo, así que despidió a 12.000 empleados profesionales con experiencia y preparación. Los reemplazó con trabajadores leales a Chávez. Y esto sería determinante para cuando el país se convirtiera en un petroestado. Sus planas mayores y medias, con poco talento y demasiada corrupción, terminarían por llevarla al borde de la quiebra. Número 3. Impulsó un gasto social insostenible. Si Chávez fue conocido por algo, fue por su populismo que lo llevó a realizar un gasto público desmedido y sin precedentes. Literalmente regaló viviendas, autos, subsidios económicos, préstamos, comida y muchísimas cosas más. Esto consumió gran parte del presupuesto y las reservas del Estado, que debieron ser destinadas a impulsar la inversión y la productividad del país. Número 4. El querer emular el modelo cubano. No es un secreto que Chávez quería copiar el modelo político y económico cubano, algo que buscó profundizar desde su primera reelección. Estaba disminuyendo a la oposición política, censurando medios de comunicación y empezaría las mismas expropiaciones, o mejor dicho, confiscaciones que también condenaron a Cuba. Número 5. Expropiaciones masivas. Chávez no se limitó a la hora de realizar expropiaciones o confiscaciones a favor de los intereses del gobierno. Todo desde grandes corporaciones y empresas como la Gran Siderúrgica del Orinoco, pasando por grandes unidades productivas agrícolas y pecuarias, hasta pequeñas joyerías en Caracas que a él no le gustaban.
Hay material documentado en el que aparece Chávez y su Cámara de Diputados caminando por zonas de negocios en la capital y preguntando qué son para luego pronunciar las funestas palabras: exprópiese. Y decimos funesta porque una vez que el gobierno tomaba el control de estos negocios, quebraban. Las personas nombradas para administradores eran incapaces, o peor aún, extremadamente corruptas, por lo que terminaban llevándolos prácticamente a todos y cada uno a la ruina. Número 6. Ejercer demasiado control sobre la economía. Chávez quería tener el control del país, y una de las mejores maneras de lograrlo era controlando la economía. Para lo que creó mecanismos de control cambiario como Cadivi, que decidía quiénes, empresas o personas, tenían acceso a las divisas que entraban al país a un precio determinado. Esto, por supuesto, aumentó los precios de las importaciones y afectó al sector productivo de una manera extremadamente dura, y fue el nicho para mayores nidos de corrupción. Número 7. Generar un mercado negro de divisas que explotó la inflación y devaluó la moneda. El control cambiario generó un mercado negro de divisas que ayudó a desatar una inflación sin precedentes en el país de hasta 3 dígitos mientras estuvo vivo. Con Nicolás Maduro sería muchísimo peor. Número 8. Fomentar una corrupción sin precedentes. Si en algo destaca Venezuela es en ser uno de los países más corruptos del planeta. Y esto no empezó con Chávez, pero sí se intensificó de una manera inimaginable, hasta el punto de que es prácticamente indetenible, y todos con altos cargos en el gobierno forman parte del mismo sistema parcializado y que obedece a sus intereses. Entre los años de chavismo y madurismo, el dinero desfalcado supera los cientos de miles de millones de dólares. Número 9. Quebrar el sistema productivo. Las políticas económicas de Chávez fueron desastrosas en casi todos los sentidos y fueron destruyendo el aparato productivo del país de manera sistemática. Es tal que entre 2009 y 2019, el PIB en Venezuela se ha contraído 7 veces. Número 10. Malgasto de dinero internacionalmente. Para ganarse el favor y el apoyo internacional, Chávez inició un programa de inversión en el extranjero que costó miles de millones de dólares y el crecimiento de la deuda. Dio créditos, financió infraestructuras y vendió petróleo a precios que producían pérdidas, lo que no parecía muy importante mientras la bonanza petrolera estaba en auge, pero luego pasaría a revancha con el desplome de los precios del petróleo. Número 11. No diversificar la economía. Chávez tampoco aprovechó los miles de millones de dólares que entraban por el petróleo para impulsar otros sectores económicos que exportaran y obtuvieran ingresos para reducir la dependencia de los hidrocarburos. Es algo que debió haber propiciado vía créditos e inversión productiva, muy al ejemplo de los países saudíes, en lugar de fomentar el gasto desmedido. Número 12. No ahorrar y solo crear deuda. Todo el mal gasto, la pésima gestión y una inimaginable corrupción dilapidaron una fortuna de cientos de miles de millones, con la que se pudo haber cambiado la historia del país para siempre. Un fondo soberano de riqueza como el de Arabia Saudita o Noruega habría sido una gran opción. Número 13. Forjó un petroestado. Todas las decisiones económicas que tomó Chávez para ganar popularidad convirtieron a Venezuela en un estado dependiente del petróleo y produjo el tercer mal holandés. Esta vez sería peor, porque al destruir la producción del país, la dependencia del petróleo era extrema. Más del 95% de los ingresos por exportaciones venían de este sector, mientras otros sectores productivos se encontraban diezmados por décadas de expropiaciones, quiebras, controles de cambios, precios e interferencia populista. Si algo quedó claro en la historia, sin importar la visión política con la que se mire, Hugo Chávez fue responsable de iniciar la destrucción económica del que pudo haber sido uno de los países más ricos y prósperos del continente. Una prueba de ello es que casi un tercio de su población ha decidido salir del país, en una de las crisis migratorias más grandes de América de los últimos años. Simplemente la situación en Venezuela y su noble pueblo no es para nada sencilla. ¿Tienes alguna duda o sugerencia? Haz tu aporte escribiendo en los comentarios y así entre todos nos ayudamos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también conozcan la historia de Venezuela y las 13 razones por las que Hugo Chávez destruyó su economía. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor creando y dando valor al mundo.